Hola, buenas tardes. Soy Tania Arocha, letrada en ejercicio. En la actualidad estoy cursando un doctorado y estoy terminando las prácticas de directora de seguridad privada. Estoy acreditada por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la parte de área jurídica. En la actualidad estoy preparando a los opositores de la Guardia Civil y vamos a empezar por el tema 5. Esto es oposiciones con acento andaluz. Voy a tratar de ser lo más fina posible, ¿vale? Para que se entienda, porque a veces ni yo misma me entiendo. Vamos a empezar por el tema 5, que es el Tratado de la Unión Europea. Vamos a tratar el título 1, que son disposiciones comunes. En las disposiciones comunes, bueno, todos sabemos que el Tratado de la Unión Europea es el Tratado de Maastricht. Se firma en Maastricht, en Holanda, el 7 de febrero del año 92, aunque no entra en vigor hasta el 1 de noviembre del 93. Con la entrada en vigor, bueno, y antes incluso de la entrada en vigor de este tratado, esto conllevó a una reforma de nuestra Constitución española, concretamente el artículo 13.2, ¿vale? Que se incorpora el I pasivo, ¿vale? Ya lo veremos en el tema 4, que corresponde a la Constitución española, pero ya os adelanto, ¿vale? Que hubo una reforma del artículo 13.2 por culpa de este tratado. El artículo 1 dice: por el presente tratado, las altas partes contratantes, es decir, los estados firmantes, constituyen entre sí una Unión Europea, en lo sucesivo denominada Unión, a las que los estados miembros atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes. Cuidado con esta palabra, objetivos comunes. El presente tratado constituye una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Cuidado, no dice los pueblos de España, los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos. La unión, esto es muy importante y puede ser una pregunta de examen. La unión se fundamenta en el presente tratado, es decir, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En lo sucesivo lo llamaremos los tratados. Ambos tratados, es decir, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tienen el mismo valor jurídico. La unión, cuidado con este párrafo, la unión sustituirá y sucederá a la Comunidad Europea. Recordemos que antiguamente éramos la Comunidad Económica Europea, después pasamos a ser la Comunidad Europea y en la actualidad somos la Unión Europea. Pasamos al artículo 2, ¿vale? Voy a ir literalmente artículo por artículo para que me puedas escuchar en el coche o me puedas visualizar si lo prefieres, estando en la cama, relajado. Vamos a tardar lo mínimo posible, pero sí que es verdad que quiero ceñirme a la literalidad de la norma, ¿vale? Porque en este tipo de oposición, pues sí que se nos exige la literalidad. El artículo 2 es uno de los más importantes de todo el tratado. La unión se fundamenta en los valores. Y aquí, mira, imagínate yo lo que hago, ¿vale? Porque vamos a usar la técnica de la mnemotecnia, vamos a usar imágenes, vamos a usar la imaginación, vamos a usar la memorización literal. Yo en el artículo 2 lo que he hecho es que me he imaginado a un futbolista con una camiseta, ¿vale? Donde por detrás, en vez de poner Cristiano Ronaldo o Messi, pone líder, ¿vale? El líder de la manada, pero con dos R's, líder y un número 6, ¿vale? Ahora os explico por qué. La unión se fundamenta en los valores líder, ¿vale? ¿Por qué líder? Porque habla de la libertad, igualdad, democracia, Estado de Derecho, respeto de la dignidad humana y respeto de los derechos humanos. Y a ese futbolista que le hago un dibujo de espalda donde pone líder y pone un número 6, le abro un bocadillo y le dice
al que está en el público gitano, ¿vale? ¿Por qué quiero yo acordarme de este futbolista con la palabra líder y el número 6? Y encima que diga gitano, porque después de los derechos humanos, me quiero acordar que dice incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, como por ejemplo los gitanos. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo. Ahí viene el número 6, ¿vale? Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el número 6, es decir, pluralismo, no discriminación, tolerancia, justicia, solidaridad e igualdad entre mujeres y hombres, ¿vale? Recordemos el artículo 2 con un futbolista, una camiseta por detrás donde pone líder con 2 R de respeto a la dignidad humana y respeto a los derechos humanos, y el número 6, ¿vale? Porque se caracteriza esa sociedad con 6 palabritas fáciles. Bien, pasamos al artículo 3. El artículo 3 tiene tela marinera, porque dice que la unión, a ver, vamos a empezar con la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la unión? ¿Para qué se crea esta unión? Pues fácil, para promover la paz, para promover sus valores, recordemos la camiseta del futbolista, el artículo número 2, y el bienestar de sus pueblos. La Unión ofrecerá, yo aquí me imagino un camarero en un catering, la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia. Pero ojo, sin fronteras interiores. Nosotros, los europeos, podemos, yo, una española, puedo desplazarme a Italia, a Francia, ¿vale? No me gusta a mí nada Francia, Italia. Sin fronteras interiores en que esté garantizada la libre circulación. Relacionemos con el artículo 19 de la Constitución española, de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia. El apartado 3 del artículo 3 dice, este es el que tiene tela, y cuidado, memorización literal. La Unión establecerá un mercado interior. Recordemos que la Unión Europea tiene 27 países, ¿vale? Y que 19 de ellos usan o tienen como moneda el euro, ¿vale? Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa, basado en un crecimiento económico equilibrado, ¿vale? Acordémonos, equilibrado. Y en la estabilidad de los precios. Bueno, ahora los precios están disparados, pero bueno, en una comunidad social de mercado altamente competitiva. ¡Qué competición!, ¿no? Vemos lo del fútbol, la camiseta del fútbol, ahora estamos compitiendo, pero con los precios, la economía. Tendente al pleno empleo, fíjate, al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Esto me suena a mí a los principios rectores de la Constitución española. Un poco mentira, pero bueno. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico. La Unión combatirá, yo aquí me he dibujado mentalmente el guante de un boxeador, ¿vale? Porque vamos a combatir, vamos a pelearnos, a luchar. La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará, yo con la palabra fomentar me he puesto una cruz, me he dibujado una cruz de una farmacia y le he puesto una F de farmacia para acordarme que la F con una cruz verde en vez de farmacia es fomentar, ¿vale? Fomentar. Entonces, y fomentará la justicia y la protección social, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones,
y la protección de los derechos del niño, del niño. Además, fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística. Pues lo mismo, ¿no? Nos respetamos, aquí nos respetamos todos. Los andaluces, con los catalanes, con los valencianos, pero en vez de a nivel nacional, vamos a hacerlo a nivel de la Unión Europea. Y velará, yo aquí cuando me dice velará, esa palabra la tengo relacionado con un ataúd y un muerto, donde pone la palabra de, porque es que nosotros velamos los muertos. Pues entonces aquí dice velará la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo, europeo. Bien, vamos al artículo 3.4. Dice que la Unión establecerá una unión económica y monetaria, cuya moneda es el euro. Recordemos, hay 19 países de 27 que usamos el euro. En sus relaciones, eso es muy importante, el artículo 3.4 es pregunta de examen. Unión económica y monetaria, cuya moneda es el euro. El apartado 5. En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores, artículo 2, sus valores e intereses, y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz. Nos dijimos que era la finalidad, promover la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos. Cuidado con esta palabrita. Especialmente los derechos del niño, de nuestros hijos, o de cuando tú eras niño, que ya ni te acordarás, pero bueno, así como el estricto respeto y al desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Cuidado con esta palabra. Perdón. Y vamos con el último apartado del artículo 3. La Unión perseguirá sus objetivos por los medios apropiados, de acuerdo con las competencias que se le atribuyen en los tratados. Artículo 4. Aquí vamos a ver la competencia. El artículo 4 y 5 cae seguro, porque nos va a caer un principio, seguro, ¿vale? Vamos a ver. Hay 4 principios: cooperación leal, atribución, subsidiariedad y proporcionalidad, ¿vale? Vamos uno por uno. El artículo 4.1 dice: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponde ¿a quién? A los Estados miembros. Vamos a ver, los Estados miembros son los que le atribuyen competencias al Estado a través de los tratados. Al Estado no, perdón, a la Unión. ¿Os ha quedado claro? Vuelvo a repetir. Los Estados miembros son los que le atribuyen competencias a la Unión a través de los tratados. Si no está recogido en los tratados, esa competencia es del Estado miembro, de los Estados miembros. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales, políticas y constitucionales de estos. Si es que, vamos a ver, ¿qué mueve todo en un país? Pues su constitución, que es la norma suprema, como pasa en España, ¿vale? Y la política, si es que todo lo mueve la política. También en lo referente a la autonomía local y regional. Cuidado con este párrafo. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto, garantizar su integridad territorial, todos juntos, somos una piña. Mantener el orden público, no liarla, Guillo, por favor. Y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, recordemos que la seguridad nacional seguirá siendo
responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro. Es decir, la seguridad nacional de España es responsabilidad exclusiva de España, no de la Unión. 4.3. Conforme al principio de cooperación leal, y este principio es muy importante, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los tratados. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas ¿de qué? De los tratados, ¿no? ¿De dónde va a derivar? O resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión. Artículo 5. Artículo 5.1. Importantísimo. Ponte ahí 3 o 4 estrellas o 5, las que te quepan. Cuidado, porque ahora vamos a hablar, hemos visto que ya comenté anteriormente que había 4 principios: cooperación leal, atribución, subsidiariedad y proporcionalidad. Hemos visto cooperación leal y ahora vamos a ver el principio de atribución. La delimitación. Yo aquí me imagino, como yo soy andaluza, evidentemente, yo aquí me imagino a Andalucía. Dentro de España, quita España, ¿vale? Quita España y deja Andalucía nada más. La delimitación es el principio de atribución, ¿vale? Dice, la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El ejercicio, vamos a hacer ejercicio, tenemos pruebas físicas, ¿vale? Los opositores a la Guardia Civil, bueno, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a muchas oposiciones, tenemos que hacer mucho ejercicio porque tenemos unas pruebas físicas. Entonces, el ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, ¿vale? La delimitación es a la atribución, el ejercicio es a la subsidiariedad y proporcionalidad. Bien. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro, ¿os acordáis del mapita de Andalucía? Así, Andalucía. Pues dentro de Andalucía, ¿vale? Esto a veces son metáforas, ¿eh? Cada uno que se haga su mapa mental. Pero bueno, en virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los tratados para lograr los objetivos que estos determinan. Toda competencia, volvemos a repetir, toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponde ¿a quién? Lo hemos dicho ya, a los Estados miembros. Los Estados miembros son los que le atribuyen competencias a la Unión mediante los tratados. Si no está en los tratados, esa competencia corresponde a los Estados miembros. Punto y pelota. Esto es pregunta de examen, sí o sí. Bien, vamos con el apartado 3, el principio de subsidiariedad. Aquí, fíjate tú la imaginación que yo le he echado a esto. Porque en este principio me imagino, fíjate, a una señora de 80 años, la pobre así con un bastón, que ya no puede ni andar, la pobre viuda, vive sola, pero adoptó un gatito. Y ahora el gatito ya aburrido, ya allí en la casa, dice, yo me voy a dar una vuelta. Y se sube encima de un árbol. Y ahora la pobre ahí mirando para arriba con el bastón, no puede coger al gato. Entonces, ¿qué hace? Llama a los bomberos. Esto es el rescate, señores, el principio de subsidiariedad. Recordemos, un bombero, una vieja de 80 años y un gato subió en un árbol. Esto es un rescate, el principio de subsidiariedad en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva. Evidentemente, si es una competencia exclusiva del Estado, no la puede ejercer. Pero si no es exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que y en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central, ni a nivel regional,
ni a nivel local, sino que pueden alcanzarse mejor debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida a escala de la Unión. Es decir, primero vamos a dejar a la vieja sola. Vamos a ver si ella puede. A ver si ella puede rescatar al gato. Y si no puede, llamamos a los bomberos. Esto es lo mismo. Primero, dejamos actuar a los Estados miembros. Y si ellos no pueden, solicitamos el rescate a la Unión Europea. ¿Vale? Cualquier duda me podéis escribir, ¿vale? Aquí está. Arocha Abogados. Tengo la página en el Facebook. Y si alguien me quiere contratar para su academia, pues también. ¿Vale? Ahora mismo preparo a la Guardia Civil. Bien, continúo en el apartado 3. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Esto es lo mismo, ¿eh? Vamos a ver que este protocolo también se aplica en el principio de proporcionalidad. Los parlamentos nacionales, Cortes Generales, velarán, otra vez, estamos velando al muerto, los parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado protocolo. Ahora vamos a pasar al principio de proporcionalidad. Recordamos, ¿no? El de atribución. Imagínate el mapita de Andalucía. Atribución es delimitación, subsidiariedad y proporcionalidad, ejercicio. Vamos a hacer la prueba física. El de subsidiariedad, nos hemos imaginado a una mujer de 80 años con su gato que tiene que ser rescatado, su gato, por un bombero. ¿Vale? Pues lo mismo, los estados son rescatados por la Unión Europea siempre y cuando no sea competencia exclusiva de la Unión Europea. Y ahora vamos a ver de proporcionalidad. Yo aquí en el de proporcionalidad me imagino dos chavales jóvenes diciendo, Quillo, que no te pase, que no te excedas, no te excedas. Uy, yo eso de la S no lo llevo muy bien, aunque es con X, pero bueno. Entonces, en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán, no te pases, no te excedas, cuidadito, de conformidad, no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los tratados, ¿vale? Que no te pase, Quillo, que no te pase. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Esto ya lo hemos visto también en el principio de subsidiariedad. Cuidado, que uno de estos 4 principios, recordemos, el principio de cooperación leal, de atribución, de subsidiariedad y de proporcionalidad, uno de esos 4 principios cae seguro, ¿vale? Vamos con el artículo 6. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados, ¿dónde? En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Recordemos que es de 7 de diciembre del año 2000, pero bueno, no se adapta hasta el 12 de diciembre del 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los tratados. Uy, ¿qué me está diciendo? Entonces, mira, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tienen el mismo valor jurídico. Vamos a hacer una cosa, mira. Vamos a recordar, tenemos 2 tipos de derecho, ¿vale? El derecho originario y el derecho derivado. El derecho originario, ya hemos visto que tienen el mismo valor jurídico. ¿Cuál es el derecho originario? El Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y esta nueva, la Carta de los Derechos Fundamentales, ¿vale? Que no se nos olvide. Y el derecho derivado es el que emana del Poder Legislativo de la Unión Europea. ¿De quién? Del Parlamento y el Consejo, que lo veremos en la clase siguiente. No, en la clase siguiente creo que no, en la otra. ¿Vale? Bueno, ¿qué puede hacer el Parlamento Europeo? ¿Qué puede hacer el Consejo? ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Reglamentos, recomendaciones y directivas. ¿Vale? En los reglamentos, ¿tú sabes lo que me he imaginado? Una regla y un caramelo de mentos. Uf, ¡qué imaginación, tío! Pues eso, reglamentos, ¿vale? Reglamentos, recomendaciones y directivas.
Cuidado, las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no ampliarán de modo alguno, no amplían de modo alguno las competencias de la Unión, tal como se definen en los tratados. Ahora vamos más rápido, esto ya no es tan importante. Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las disposiciones generales del título séptimo de la Carta por las que se rige su interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que hace referencia en la Carta que indican las fuentes de dichas disposiciones. Bueno, vamos a ver. Esto sí es importante. El apartado 2 dice que la Unión se adhiere al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Bueno, este convenio, ¿vale? El Convenio Europeo también es conocido como la Convención Europea para la Protección. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales también es conocido como la Convención Europea de los Derechos Humanos, que fue adoptado por el Consejo de Europa. Cuidado, cuidado con estos consejos, que no es lo mismo el Consejo de Europa que el Consejo Europeo. Madre mía, que de consejo hay. Pues yo te voy a dar otro consejo. Que te aprendas bien los consejos, que no es lo mismo el consejo que el Consejo Europeo que el Consejo de Europa. El Consejo de Europa ni siquiera está en Europa. Si es que no está en Europa, yo no sé por qué coño le han puesto ese nombre. No lo entiendo. Bueno, adoptada por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950, aunque no entra en vigor hasta 1953. ¿Vale? Entonces, la Unión se adhiere al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los tratados. Apartado 3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son frutos de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte, cuidado, formarán parte del derecho de la Unión como principios generales. Bien. El artículo 7 es un mecanismo de protección. El artículo 7 tiene tela marinera. Para mí, lo más importante, para mí, que pueden caer otros. Pero aparte del artículo 2, de la camiseta del futbolista y de los principios, el artículo 7, cuidado, porque dice que a propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros del Parlamento Europeo o de la Comisión, ¿vale? El Consejo, por mayoría de 4/5 y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro. De los valores, artículo 2, la camiseta de los valores líder 6, contemplados en el artículo 2. Antes de proceder a esta constatación, el Consejo oirá al Estado miembro de que se trate y por el mismo procedimiento podrá dirigirles recomendaciones. Recordemos, recomendaciones, reglamentos y directivas, pero en este caso, solo recomendaciones. El Consejo comprobará de manera periódica, no dice cada 6 meses, no dice anualmente, no dice trimestralmente, no, dice periódicamente. El Consejo comprobará de manera periódica si los motivos que han llevado a tal constatación siguen siendo válidos. Y ahora vamos a ver. El Consejo Europeo, ¿vale? Ya esto es el apartado 2. Ya no habla del Consejo, ahora habla del Consejo Europeo. Y no habla de cuartas, quintas partes, sino por unanimidad. Y no dice por un tercio de los Estados miembros, Parlamento Europeo o Comisión. No, solamente dice por un tercio de los Estados miembros o de la Comisión, previa aprobación del Parlamento, podrá constatar la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores del artículo 2, tras invitar al Estado miembro de que se trate
a que presente sus observaciones, ¿vale? Esto ya es más grave y persistente, ¿vale? Grave y persistente. Esto va, observaciones por escrito, lo otro, vamos a escucharlo, a ver qué dice, pero esto ya es algo más grave. El primero, violación grave, consejo, ¿vale? Consejo por 4/5. El segundo, violación grave y persistente, Consejo Europeo, por unanimidad. Cuidado, cuidado. Cuando se haya efectuado, apartado 3, cuando se haya efectuado la constatación contemplada en el apartado 2, es decir, violación grave y persistente, Consejo Europeo por unanimidad, el Consejo, por mayoría cualificada, ahí lo deja, no dice nada de 3/5, ni 2/3, ni nada de nada, dice por mayoría cualificada que se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de los tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto del representante del gobierno de dicho Estado. ¡Ay! Que Pedro Sánchez no puede votar. Se muere. ¡Oh! En fin, incluidos los derechos de voto del representante del gobierno de dicho Estado miembro en el Consejo. Al proceder a dicha suspensión, el Consejo tendrá en cuenta las posibles consecuencias de la misma para los derechos y obligaciones de las personas físicas y jurídicas. Las obligaciones del Estado miembro de que se trate, derivadas de los tratados, continuarán en cualquier caso siendo vinculantes. Se nos suspenden los derechos, pero no las obligaciones. Esto es como Hacienda. Se suspenden derechos, pero no obligaciones, ¿vale? El Consejo, otra vez el Consejo, podrá decidir posteriormente, si se porta bien, ¿no?, por mayoría cualificada, la modificación o revocación de las medidas adoptadas de conformidad con el apartado 3, con respuesta a cambios en la situación que motivó su imposición. Claro, si se porta bien, pues venga, vamos a alzar esas medidas, vamos a modificarlas o vamos a revocar la decisión. Ya veremos. Las modalidades de voto, esto no es ni idea, las modalidades de voto que a los efectos del presente artículo serán de aplicación para el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y el Consejo se establecen en el artículo 354 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Vale. Y el artículo 8 y último de este título es que dice que la Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes. Cuidado con esta palabra, aquí yo, por favor, dice relaciones preferentes, no relaciones, yo qué sé, no, relaciones preferentes, con el objetivo de establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad basado en los valores, la camiseta, el futbolista, artículo 2, ¿vale? Líder 6, los valores de la Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación. Y el último párrafo dice que a efectos del apartado 1, la Unión podrá celebrar acuerdos específicos. Dice podrá, no dice deberá, podrá celebrar acuerdos específicos con estos países. Esos acuerdos podrán, no deberán, podrán incluir derechos y obligaciones recíprocos. Tú me das, yo te doy y así vamos. Intereses, así como la posibilidad de realizar acciones en común. Su aplicación será objeto de una concertación periódica. Bien, pues ya hemos visto el título 1. En el siguiente vídeo y audio vamos a ver el título 2, que trata de las disposiciones sobre los principios democráticos. Este va a ser muy cortito, será de unos 15 minutillos o menos, y ya está. Hasta dentro de unos días. Chao.